Un placer estar nuevamente con todos ustedes para otra sesión de conceptoterapia. Aquí realmente utilizamos la palabra como una herramienta y sobre todo los conceptos que nos ayuden a percibir, a memorizar, a realizar inteligencia, también a tener criterio y a responder de la mejor forma posible con nuestra mente. Para ello tenemos muchos conceptos todavía y vamos a escoger uno al azar. El de hoy surge un concepto muy interesante. Le hemos dedicado mucho trabajo, muchos estudios al placer, esa capacidad que tiene el ser humano, en este caso hablamos del placer humano, que tenemos los seres humanos para sentir satisfacción, para sentir gozo, para sentir disfrute con varias cosas, con lo que percibimos a través de los sentidos que sea agradable. Es decir, tenemos placer con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, con el tacto, y cada uno de ellos tiene un código muy especializado que, por supuesto, cuando vemos el estudio del placer en general, ojalá que muchas veces y la mayor parte de las veces provenga de todos los sentidos. Y esta capacidad entonces de los sentidos, de los estímulos que llegan a través de los sentidos, cuando es agradable, entonces es placentero. Por otra parte también hay placer en los recuerdos, en todo lo que se recuerda, en todo lo que una vez se hizo, y si ese hacer estaba lleno de esos estímulos sensoriales, lo recordamos muy bien. ¿Quién no recuerda un buen sexo? ¿Quién no recuerda una buena comida? ¿Quién no recuerda una buena música, un buen concierto, una playa? Hay, y eso lo hemos trabajado, muchos placeres que conforman la erotología. Pero también hay placer en las fantasías, en lo que podemos realizar, e inclusive tenemos la capacidad los seres humanos de volver a nuestros recuerdos y reelaborarlos para hacerlos placenteros. Esto va a generar un elemento muy interesante, que en el placer, el elemento que hoy nos sale dentro de la conceptoterapia, surge entonces que cuando nosotros tenemos la capacidad para motivarnos y ser motivados por un estímulo, tenemos la capacidad de disfrutar y de gozar una determinada sensación, una determinada percepción, una determinada realidad, y cuando nos satisfacemos, es decir, calmamos ese apetito, estamos en un círculo continuo, permanente del placer, y eso es lo que perseguimos. El ser humano es un ser dotado de sentidos, dotado de mente y dotado de toda una serie de elementos físicos, psicológicos, emocionales, socioculturales para la búsqueda del placer. Tanto así que hay una ley en psicología, quizás la única que existe de acuerdo a los conductistas, que es que los comportamientos placenteros se tienden a repetir. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona o un grupo no encuentra placer en lo positivo, va a comenzar a buscar placer en lo negativo. Y ahí sí estamos en grave peligro, porque caemos entonces en esa o en esas dos vertientes de la patología del placer, como lo podrían ser el sadismo, que es lograr placer con el dolor del otro, y el masoquismo, que sería encontrar placer con el propio dolor. Pero en positivo, el placer tiene tres círculos, y esto lo hemos explicado. Es el círculo primario, el primer círculo, que es lo sexual, que contempla los genitales, contempla la relación sexual, contempla el coito y contempla el orgasmo, y es un área muy determinada de placer. Si a esto nosotros le ponemos un segundo círculo más amplio, lo llamamos sensualidad, entonces vemos que entra el placer de los sentidos y entra toda la serie de características que hemos descrito. Y hay una tercera posibilidad, que es
volver realmente el placer de vivir. Y ese placer de vivir lo llamamos erotismo. Ese erotismo, esa capacidad de goce, de disfrute que tenemos los seres humanos. Uno se puede relacionar con otras personas y con todo el mundo a través de cualquier elemento de estos tres círculos. A través del sexo, teniendo placer sexual, a través de la sensualidad, placer sensual, y a través del erotismo, placer de vivir. Es un tema sin duda alguna muy interesante y será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.